Comilla. Ya mismo nos vamos a meter con el gran tema del día. Ayer toda la atención, todos los ojos del mundo, se podría decir, pero sobre todo todos los ojos de la región estaban puestos en Venezuela en una elección que se presumía, y lo ha sido de todas maneras, histórica, con una vocación de cambio que se percibía, con una oposición unida y fortalecida ante el gobierno de Nicolás Maduro. Muchísima expectativa respecto de los resultados, que se demoraban, en los que había denuncias por parte de la oposición de irregularidades, dificultades para acceder a las actas, que en definitiva eran las que determinaban el conteo, el resultado de los votos. En ese contexto, sobre horas de la madrugada, se conoció el resultado, y lo ponemos entre comillas porque desde la comunidad internacional hay muchísimos signos de interrogación sobre la fidelidad de estos resultados y el respeto al verdadero voto de los venezolanos. Se conocía lo que el gobierno declamaba como precisamente el resultado, que era una victoria, hay que reconocer que ajustada, no se excedió el gobierno en atribuirse votos y eventualmente esos datos no fueran a ser ciertos como se presume. 51,2% de los votos es lo que aseguró sacó Nicolás Maduro, bueno, con todo lo que eso implicó. Por supuesto, hubo rechazos desde la oposición, hay denuncias, pero escuchemos primero lo que decía el todavía presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y en este nuevo mandato que ustedes me han dado, en este nuevo mandato que ustedes se han dado a sí mismos, les juro que daré mi vida entera por llevar adelante todos los cambios y transformaciones que necesita nuestra patria para enrumbarse hacia un destino de prosperidad, de crecimiento, de paz, de felicidad social, para rescatar todos los derechos vulnerados por la guerra económica, por los misiles imperialistas. Bueno, ahí tenías el discurso, la retórica habitual de Nicolás Maduro. Hay que marcar también que lo que se abre ahora es un compás de tensión en Venezuela, más allá de la presión o no de la comunidad internacional, que hasta ahora se ha mostrado bastante poco efectiva. Lo cierto es que en Venezuela sí hay un cambio, la oposición esta vez se ha unido, y va a ser determinante en definitiva lo que resuelvan también las fuerzas militares. Esto, como lo hablábamos también más temprano, en el contexto de una situación económica cada vez más compleja en Venezuela. Obviamente la oposición no aceptó el resultado de este proceso. Ahí vamos a escuchar ahora a la líder de la oposición, Corina Machado. Si se quiere, el símbolo de la irregularidad de este proceso. Corina Machado era naturalmente la candidata por la oposición y quien logró aglutinar a toda la oposición. Sin embargo, quedó inhabilitada para presentarse, y ahí fue que designó a un representante, por decirlo de alguna manera, no es un sucesor, Edmundo González Urrutia, quien finalmente se presentó y, según la oposición, logró el 70% de los votos. Claramente esto no ha sido corroborado oficialmente, pero escuchemos lo que decía Corina Machado. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo, y es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Bueno,
Bueno, y todo este proceso cuenta con una dificultad adicional que los veedores no tuvieron amplia aceptación. Fue muy selectivo el ingreso de esos veedores que pueden eventualmente ratificar lo que se habla de las actas. Desde muy temprano, ayer domingo, en la Embajada de Venezuela en Buenos Aires, se agolpaba la gente, la cantidad de venezolanos. Se sabe, la Argentina es uno de los principales destinos de emigración de los millones de venezolanos que han prácticamente escapado del régimen de Nicolás Maduro. Muchísima expectativa había durante las primeras horas de la tarde, muchísima emoción, muchísima ilusión. Bueno, obviamente tras conocerse el resultado, eso terminó en una situación completamente distinta. Hubo incidentes anoche en la Embajada de Venezuela en Buenos Aires y estamos en el lugar ahora aparentemente ya con todo mucho más tranquilo en las primeras horas de este lunes. Ahí está Alan Zurita. Muy buenos días, Alan, ¿estás por ahí? Virginia, muy buena mañana. Y esos incidentes ocurrieron cerca de la 1, 2 de la mañana, cuando en Venezuela se dieron a conocer los resultados oficiales. Fue el Consejo Nacional Electoral, el organismo que publicó y dio a conocer el resultado oficial que daba como ganador al presidente reelecto, una vez más, Nicolás Maduro. Aquí la desazón fue tremenda, la tristeza, la desilusión, la bronca. ¿Por qué? Porque la expectativa era muy grande. Desde horas de la mañana, como bien vos decías, estaba la gente no solamente votando aquí en la embajada, sino también hacían una vigilia, esperando esos resultados cerca de la noche. 2.638 venezolanos estaban habilitados para votar aquí en Argentina. De esos 2.600, solamente 1.300 pudieron emitir sufragio. ¿Por qué razón la mitad? Porque de esos 2.600 eran los venezolanos que estaban en todo el país, no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y además, algunos de ellos no tenían los pasaportes habilitados para hacerlo. Nos contaban que costaba $300 realizar ese trámite, con lo cual, desafortunadamente para ellos, no pudieron emitir sufragio a la hora de hacerlo, que fue la jornada de ayer. Por ello, solamente la mitad de los que estaban pautados, o por lo menos de los que estaban posibilitados a hacerlo, pudieron votar aquí en la embajada de Luis María Campos. Alan, también hay que marcar que el gobierno venezolano obviamente hizo todo lo posible para impedir todo lo que se pudiera el sufragio de los venezolanos en el exterior, porque obviamente es un voto opositor al gobierno, aquel que emigró, aquel que, bueno, se fue de Venezuela en búsqueda de un destino mejor, y eso se percibía con mucha claridad ayer ahí en la Embajada de Venezuela, donde había cierta emocionalidad a flor de piel, esperando un cambio, con la ilusión eventualmente, tal vez, o no, pero bueno, siempre eso flota en el aire, de poder volver a tu país, ¿no? Alrededor de entre 5 y 6 millones de venezolanos en todo el mundo. De ellos, poco más de 200.000 aquí en Argentina. De esos 200.000, 2.600 solamente habilitados para votar. Muy poco el número, un 1% estamos hablando aproximadamente de los posibilitados. Y como bien vos decís, se vivía aquí literalmente una fiesta. Fue como si hubieran ganado un mundial, para ponerlo en esos términos. Yo pude presenciar en carne viva lo que fueron los festejos de la conquista de la selección argentina en el Mundial de Qatar. Bueno, algo muy parecido se vivía aquí en esta calle, en esta avenida, Luis María Campos, cruce con la calle Emilio Ravignani y también con Dorrego. La gente a los bocinazos, la comunidad venezolana con bocina propia, esa especie de bubucela, sonando todo el tiempo, los trenes que pasaban aquí por el ferrocarril, por el puente, también a viva voz con la bocina, a los gritos, los autos con parlantes especiales, con salsa, con todo tipo de música y ritmo a todo volumen. Los vecinos, por supuesto, contentos con este escenario, pero ya a altas horas de la madrugada esto, bueno, se volvía un poco densa la situación en ese sentido. Pero esto lo digo para describir cómo era el panorama que se vivía en los instantes previos a que se diera a conocer el resultado oficial. Desafortunadamente para ellos fue adverso, fue totalmente contrario a lo que ellos esperaban, y esa es la razón por la cual se produjeron esos incidentes que fueron menores. ¿Sí? 2 personas que fueron atendidas por el SAME, una de ellas con crisis nerviosa, bueno, a raíz de este resultado que, si bien podía pensarse en la posibilidad de un fraude, o por lo menos en algún sentido un resultado adverso, pero tenían la esperanza y la ilusión de que se dijera que Edmundo González Urrutia había ganado las elecciones y había terminado con la hegemonía chavista después de tantos años. Bueno, esto finalmente no sucedió, por ello lo que sucedió ayer, pero
Insistimos, fueron menores, había un fuerte operativo de la Policía Federal Argentina custodiando no solamente la embajada, sino también los alrededores y para que no haya ningún tipo de corte sobre la avenida Luis María Campos. A esta hora la situación es totalmente normal, rige la tranquilidad aquí en la zona de la avenida Luis María Campos, cruce con la calle Emilio Ravignani, Virginia. Muchísimas gracias, Alan. Seguramente volveremos con vos en algún momento de la mañana. Gracias por este completísimo relato.